Un saludo fraternal para todos nuestros hermanos. Dios siga prosperando su palabra entre nosotros. Una bendición también para nosotros estar una vez más compartiendo con ustedes esta palabra. Creemos que seguimos siendo edificados. Entonces Dios bendiga a cada familia, a nuestros hermanos que están reunidos por los sectores en este país, para la región centro de los llanos, y bueno, para todos nuestros hermanos en cualquier lugar donde invoca el nombre del Señor Jesús, Señor de ellos y nuestro. Dios bendiga a todos nuestros hermanos. Recordamos para ustedes, queridos oyentes, que estamos revisando todavía el segundo tomo, Fundamento de la Fe Cristiana. Estamos en la lección número 11. El tema de este es el proceso de la caída, pero la parte 2, nuestro hermano Oscar Sivira estuvo compartiendo con nosotros la semana pasada, la parte 1, donde se nos mostró los antecedentes de la caída del hombre. Pero antes de esto, Dios estableció principios para el hombre, previendo o procurando evitar que el hombre cayese. Sin embargo, estos principios fueron alterados, fueron desobedecidos y infelizmente la caída del hombre o las consecuencias de la caída del hombre trascienden hasta el día de hoy. ¿Qué tal, queridos oyentes, si hacemos una oración esperando la dirección, la gracia y la sabiduría de nuestro Dios? Señor, estamos una vez más agradecidos contigo porque creemos que sigues hablando para nosotros. En este momento queremos abrir nuestro corazón, que tú nos hables, llévanos a recibir tus palabras, Señor, como son, espíritu y vida. Ayúdanos, Señor, para escapar de esta generación, de este sistema. Establece una referencia, Señor, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en la de nuestros hijos, para escapar de este sistema, Señor, que corrompe al ser humano. Hemos sido salvos, hemos sido regenerados por tu gracia. Creemos a tu palabra, creemos que la fe viene por el oír y por el oír tu palabra. Queremos experimentar todo lo que esta fe contiene, que llegue a ser real, que se convierta en una verdad y en una realidad en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, y prospera tu palabra entre nosotros. Amén. Queremos entonces entrar en el tema antes, hacer unas reflexiones que están en este material. Yo las considero como unas reflexiones, ya que no están para hacernos señalamientos que nos haga sentir impuros o condenados. Creemos que hay un camino de salvación marcado, inaugurado por nuestro Señor Jesucristo, donde hoy podemos acercarnos a ese trono de gracia para alcanzar misericordia en el oportuno socorro y hallar gracia en el oportuno socorro. Estas reflexiones son: ¿hemos podido o puede usted controlar su ira? ¿Ha sentido tanta ira que ha tenido el deseo de matar? ¿Ha hecho cosas para Dios que parecieran una pérdida de tiempo? ¿O ha tenido la sensación de que Dios aceptó más lo que otros hicieron por Él o para Él que lo que usted hizo? Bueno, para esto hablaremos de la caída de Caín. No se trata de que nosotros nos hagamos exámenes. Aquí quien nos juzga es el Señor y su palabra. Por eso debemos ponernos bajo su luz para que Él determine nuestra real condición y nos guíe a un verdadero
arrepentimiento y seamos restaurados, porque Dios está radiante y gozoso esperando poder ver que su vida en la gloria sea vivida en nuestro ser. Él nos salvó, nos regeneró y nos trajo a la vida de la iglesia con el objetivo de que seamos transformados y seamos útiles para su gloria. Bueno, la caída de Caín, los antecedentes de la caída, la causa de la caída, el pecado interior, otro punto, el proceso de la caída, y un cuarto punto, las consecuencias del segundo paso de la caída. Punto número 1, los antecedentes de la caída. Después que Adán y Eva desobedecieron las órdenes de Dios y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, es decir, del árbol del cual dijo Dios que no comiesen, recordemos que el pecado entró en el hombre y este comenzó a tener un efecto prácticamente de inmediato. En Génesis capítulo 3 versículo 7 dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Note que esta fue la primera actitud que ellos tuvieron. ¿Cuál fue? Intentaron encubrir sus pecados. Luego el versículo 8 dice que ellos oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Acá está la segunda reacción que tuvieron después de la caída. ¿Cuál fue? Esconderse de Dios. El hombre que había sido creado por Dios para ser un colaborador de Dios, según Génesis capítulo 2, verso 15 y 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, ahora se escondía de su presencia. Por último, Dios le preguntó que cómo sabía que estaba desnudo, y su respuesta fue: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Génesis capítulo 3, versículo 12. Esa fue la tercera reacción de Adán después de la caída. ¿Cuál fue? Justificarse y responsabilizar a otra persona. Si observamos bien estas tres reacciones, veremos que hasta el día de hoy hacemos lo mismo. Cuando pecamos, lo primero que hacemos es intentar encubrir el pecado. Después comenzamos a escondernos de Dios y de la luz de su palabra. Y para eso usamos muchos árboles. Esos árboles entre los que nos escondemos pueden ser incluso algún servicio que hacemos en la iglesia, que utilizamos como un escondite para que nadie perciba nuestra real condición. Finalmente, cuando somos descubiertos, nos justificamos y culpamos a algo o a alguien. Adán y Eva le tenían miedo a Dios, pues no le conocían bien. Creían que Dios les castigaría con la muerte de la que anteriormente les había hablado. Hoy en día, si pecamos, nuestra actitud no debe ser la de encubrir nuestros pecados o alejarnos de Dios, justificándonos, echándole la culpa a algo o a alguien. Antes bien debemos volvernos al Señor y arrepentirnos, pues tenemos el trono de la gracia donde podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículo 16. En Génesis capítulo 4, versículo 1 dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Note que Caín en hebreo significa adquirido. Eva es posible que haya pensado
o que haya creído que la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, se refería a Caín, es decir, creyó que él era el descendiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. No obstante, vemos que ella se decepcionó, porque cuando tuvo su segundo hijo, le puso por nombre Abel, que significa vanidad. Al ponerle ese nombre a su segundo hijo, nos muestra cuán decepcionados debieron estar Adán y Eva con su primer hijo. Ya de seguro Caín daba señales de su actitud y de su comportamiento. Estos dos hombres serían los protagonistas del segundo paso de la caída del hombre. El versículo 2 de Génesis 4 dice que Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. La causa de la caída, el pecado interior. Después de ver los antecedentes de la segunda caída, ahora veamos qué fue lo que causó esto. Génesis capítulo 4 nos muestra dos ejemplos de vida. Primero, Abel, un ejemplo de creer en las palabras de Dios que sus padres les enseñaron y de vivir conforme al camino de la salvación de Dios. Por su parte, Caín fue un ejemplo de apartarse de ese camino y vivir conforme a su propia voluntad. En el relato de Génesis capítulo 4, versículos 3 al 8, leemos que aconteció que andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y que Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos. Pero que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Dice que se ensañó Caín en gran manera y que decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti te será su deseo, y tú podrás enseñorearte de él. Y dijo a Caín, a su hermano Abel: salgamos al campo. Y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En la primera caída del hombre, la tentación de Satanás fue exterior. Una de las consecuencias de la primera caída fue que el pecado, es decir, la naturaleza maligna de Satanás, entró en el hombre y se alojó en su carne. En el versículo 7, el Señor le hizo ver a Caín una clara advertencia, diciendo que el pecado estaba a la puerta y que el deseo del pecado era contra él, pero que él debía señorear sobre ese deseo. Pese a ello, Caín ignoró las palabras de Dios y decidió realizar su propia voluntad. El resultado fue la muerte de su hermano Abel. En la primera caída, Eva fue tentada desde el exterior hacia el interior. Satanás conquistó su alma y en consecuencia desobedeció las órdenes de Dios y comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, el árbol prohibido. Ahora, en la segunda caída, la tentación no vino desde el exterior, sino desde el interior del hombre. Una vez más, el hombre desobedeció las órdenes de Dios e hizo su voluntad personal. Vea que el principio en las dos primeras caídas es el mismo, saber, tentación y desobediencia. Sin embargo, hubo un avance negativo porque en la primera caída la muerte había entrado en el hombre, es cierto, pero sin que hubiese una víctima fatal. Pero en la segunda, el hombre conoce la muerte por primera vez. El proceso de la caída, es decir, el procedimiento, cómo se desarrolló esta caída. La ofrenda de Abel. Vamos a ver primero la ofrenda de Abel. La Biblia nos muestra que él era un pastor de ovejas y que trajo una ofrenda al Señor, y la grosura de las primicias
del rebaño. Adán y Eva debieron haberle contado a sus hijos toda su historia desde la creación, la desobediencia y cómo Dios había sacrificado un animal para darle la vestidura que cubriría su desnudez. El animal sacrificado por Dios en el Edén para cubrir la desnudez de Adán y de Eva tipifica a Cristo el Señor. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista habla del Señor Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, Cristo el Señor es descrito como el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Las vestiduras que cubrirían a Eva y Adán representaban a Cristo como la justicia, y la sangre de aquel animal sacrificado o muerto representaba la sangre de Cristo que sería derramada en favor de ellos y de toda la humanidad, millones de años después de la primera caída, para remisión de los pecados. Romanos capítulo 3, versículo 25 deja claro que Dios en su paciencia pasó por alto los pecados pasados, exactamente pensando en el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, el descendiente de la mujer. Ese fue el camino de la salvación de Dios después de la primera caída del hombre, el sacrificio de un cordero en lugar del hombre, derramando su sangre para el perdón de los pecados y para vestirlo con su piel. Esa palabra tuvo mucho poder en la vida de Abel, al punto de haberse convertido en un pastor de ovejas, en una época en la que el hombre aún no comía carne, es decir, Abel no trabajaba para vivir, sino para la voluntad de Dios. Él sabía que el camino de la salvación de Dios pasaba por la ofrenda de esos animales. En Hebreos capítulo 11, versículo 4 leemos que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Según Romanos capítulo 10, versículos 14 y 17, se nos muestra que la fe viene por el oír la palabra de Dios, es decir, la predicación. Observemos que la ofrenda de Abel estaba basada en la predicación que él oyó de sus padres, que a su vez era el hablar de Dios que muestra el camino de la salvación para el hombre hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La ofrenda de Caín. Ahora veamos la ofrenda de Caín. Si Abel oyó las palabras de sus padres sobre el camino de la salvación de Dios, Caín también debió haber oyó Caín que la tierra se volvería maldita por causa del pecado. Esto está en Génesis capítulo 3, versículo 17. Pese a ello, Caín decidió ser labrador, alguien que se dedicaba su vida a la tierra de donde obtendría su sustento. Además, en su presunción, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis capítulo 4, versículo 3. Caín no consideró las enseñanzas de sus padres, rehusó aceptar el camino de la salvación de Dios y prefirió ofrendar según su propia opinión. Él inventó como especie de una forma de dar culto a Dios, pero conforme a su concepto e idea de lo que tenía o no valor. Dos principios en las ofrendas de Caín y de Abel. Hay dos principios que necesitamos observar en Génesis capítulo 4, versículos 3 y 5, que son revelados en las ofrendas de Abel y Caín. La ofrenda de Abel eran las primicias del rebaño y de su grosura. Sin embargo, la Biblia no dice que Caín ofrendó las primicias o lo primero del fruto de la tierra. Aquí vemos la primera diferencia entre las dos ofrendas. En Jeremías capítulo 48, versículo 10, parte A, leemos: Maldito el que hiciere indolentemente
la obra de Jehová. Cuando servimos al Señor, debemos dar lo mejor de nuestro ser. No podemos ser indolentes o negligentes al servirlo de cualquier manera. Romanos capítulo 12, versículo 11 dice que en lo que requiere diligencia no debemos ser perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Abel fue celoso al servir a Dios. Él dio muchísima importancia a eso. Sin embargo, a Caín parecía no importarle mucho lo que ofrecía a Dios. Otro principio que debemos observar es que el Señor se agradó primero de la persona de Abel y después de su ofrenda. Con Caín sucedió lo mismo. Primero Dios no se agradó de él y luego tampoco se agradó de su ofrenda. Eso nos muestra, queridos hermanos, que en nuestro servicio al Señor, lo que hacemos o nuestra ofrenda, nuestro servicio, es la extensión de lo que somos. Debemos más bien prestar atención a qué tipo de personas somos delante de Dios. Para Él, es decir, para Dios, eso hace o marca toda la diferencia. El semblante airado de Caín. Caín se airó al ver el rechazo de Dios, de su persona y de su ofrenda, y él lo demostró demudando su semblante. Él tuvo envidia del éxito de su hermano, lo responsabilizó de su fracaso y por eso decidió vengarse de él. Aquí tenemos una lección que aprender muy importante, queridos hermanos. El apóstol Pablo o la Biblia nos muestra que de alguna manera tenemos derecho a molestarnos o a airarnos, pero que debemos hacerlo al punto de no pecar y que tampoco el sol se ponga sobre nuestro enojo, es decir, que no sea evidente o que no dure mucho tiempo, para que al final no demos lugar al diablo. Esto está en Efesios capítulo 4, versículo 26 en adelante. Cuando nos airamos con cierta persona y lo hacemos por mucho tiempo, corremos el riesgo de que esta ira, es decir, la ira se transforme en odio, y cuando odiamos a alguien, según la Biblia, lo estamos matando. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Primera de Juan capítulo 2, versículo 11 y Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Caín. Nuevamente el hombre desobedeció la palabra de Dios y se hundía aún más y más. El segundo paso de la caída del hombre comenzó con Caín, que quería servir a Dios de acuerdo a su manera, y terminó con el primer homicidio de la humanidad. Las consecuencias del segundo paso de la caída. Después de que Caín mató a su hermano, Dios vino hasta él para darle la oportunidad de confesar su pecado, pero la arrogancia de Caín prevaleció y su respuesta fue en el versículo 9, cuando Dios le preguntó que dónde estaba Abel su hermano. Él dijo: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Al ver Dios la actitud de Caín, no tuvo otra alternativa que proferir o pronunciar una maldición, que consistía en que él tendría que labrar la tierra, pero que ésta no le devolvería su fuerza. Además, éste se volvería errante y extranjero en la tierra. Dios aún esperaba que Caín se arrepintiera, pero la respuesta de Caín fue que su castigo era tan grande que ya no podía soportarlo. Él se escondería de la presencia de Dios, sería errante y siempre tendría miedo de la muerte. Hasta el día de hoy, muchos viven como errantes, de aquí para allá, buscando una vida mejor, siempre temiendo a la muerte. Ese es el legado lamentable de Caín, el legado de la segunda caída para la humanidad.
Caín tenía miedo de que alguien lo matara, pero Dios puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. El Señor continuaba actuando con misericordia. Es una señal más de su misericordia. Pero Caín en ningún momento quiso arrepentirse. Más bien, en Génesis capítulo 4, versículo 16 dice que salió pues Caín de la presencia de Jehová. Es importante notar que en ningún momento Dios expulsó a Caín de su presencia. Fue Caín quien eligió salir de ella. La epístola de Judas en el versículo 11 dice que hay personas que han seguido el camino de Caín. No solo el del homicidio, sino el de alejarse de la presencia de Dios. Y esto terminó con el desarrollo de lo que hoy llamamos el mundo, que no es otra cosa sino una organización maligna que tiene como objetivo alejar a las personas de Dios. Fue a partir de allí que la cultura humana, es decir, el mundo, al salir de la presencia de Dios, edificó una ciudad para su existencia, la invención de la crianza de ganado para el sustento, ya que la tierra no le estaba devolviendo la fuerza en lo que ellos cultivaban, la invención de la música para su alegría y la fabricación de armas para su sustento. Todo esto está en Génesis capítulo 4, desde el versículo 17 hasta el 21. Todo esto tenía el hombre en la presencia de Dios: sustento, protección, alegría. Pero una vez que Caín optó por una vida sin Dios, él y su descendencia, hasta los hombres de hoy, inventaron cosas para sustituir a Dios. La Biblia nos exhorta a nosotros, queridos hermanos, a no amar el mundo y sus deseos, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Esperamos que hayan sido ayudados, que hayamos sido edificados con esta palabra, que estas palabras que nos transmiten luz puedan ayudarnos a reflexionar en cuanto a nuestro servicio, quiénes somos para el Señor, qué tipo de personas somos, y bueno, aprender de todas estas cosas que el hombre vivió después de haber sido creado por Dios, las consecuencias y el resultado de estas caídas. Hay unas preguntas para ustedes, para que las desarrollen allí en el sector, en la casa donde están reunidos junto a su familia. No pierdan la oportunidad de rumiar un poco y de reflexionar en cuanto a estas palabras. Recuerden que lo que Dios les habló a ustedes a través de este tema, de esta enseñanza, será lo que realmente perdure en el tiempo. Que Dios les bendiga. La primera pregunta es: ¿cuáles fueron las 3 actitudes de Adán después de que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal? Las 3 actitudes. Número 2, ¿cuál es la principal diferencia entre la primera y segunda caída? Pregunta número 3, ¿por qué Abel se volvió pastor de ovejas? Pregunta número 4, ¿por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no la de Caín? Pregunta número 5, ¿por qué Caín mató a Abel? Pregunta número 6. Yo cuando leí esta pregunta me vino una respuesta en la mente. Ojalá que podamos coincidir. ¿Qué hizo Dios con Caín después de que mató a su hermano? Que Dios les bendiga. Buen provecho, buen disfrute para todos en la palabra de Dios. Jesucristo es el Señor.